Algunos de los trabajos que se han presentado en este seminario, como el de Jorge, el de Fernando o el de Pablo, este también es una parte de un proyecto más amplio. A diferencia del de ellos, el mío está aún por hacer. Esto verdaderamente es el primer paso de un proyecto más amplio y pensé que sería interesante tener la ocasión de aprovechar este seminario pues para discutir algunas ideas preliminares con ustedes y a ver qué les parece, ¿no? Mi interés por la noción de virtud es un poco indirecto. Yo realmente hice un trabajo anterior sobre coherencia y después de estar durante algún tiempo trabajando sobre este concepto y el papel que podría jugar en la argumentación jurídica, me di cuenta que la coherencia y seguramente cualquier otra herramienta argumentativa no se aplica por sí misma. Esto es una obviedad, pero bueno, a mí me cayó el 20 después de algunos años de estar trabajando sobre este concepto y me vine a dar cuenta que algunos de los problemas que se plantean en la argumentación de tipo coherentista se podrían solventar complementando criterios de justificación como coherencia con nociones de responsabilidad epistémica. La idea sería que para lograr la justificación no basta que uno encuentre aquella solución más coherente al caso, aquella interpretación de las normas o de los hechos que es más coherente al caso, sino que es necesario que este proceso de búsqueda de la coherencia se lleve a cabo de una forma epistémicamente responsable. Claro, entonces, ¿qué es esto de la responsabilidad epistémica? Es la primera pregunta. Hay dos distintas concepciones de la responsabilidad epistémica, una que apela a deberes y otra que apela a virtudes. De manera que ser epistémicamente responsable tiene que ver con cumplir los deberes epistémicos que uno tiene, seguramente por virtud de su rol, o ser epistémicamente responsable tiene que ver con la realización de las actividades propias del rol en cumplimiento o mediante cultivando las virtudes que son necesarias para llevar a cabo con éxito las actividades propias de ese rol. Fue ahí donde yo me familiaricé por primera vez con la noción de virtud y le vi cierto potencial como un elemento que podría llegar a ser interesante dentro de una teoría de la argumentación jurídica, que podría llegar a cumplir algún papel no solamente en la teoría coherentista de la argumentación jurídica, sí, o de la justificación jurídica, sino en la teoría de la argumentación jurídica en general, ¿sí? Cuando comencé un poco a ver este concepto de virtud y dónde se había trabajado y por quién, me sorprendí mucho en realidad, porque, bueno, para mí era un concepto nuevo, pero sí me di cuenta que era un concepto que estaba teniendo un interés, que estaba despertando un interés enorme en una gran cantidad de ámbitos. En ética, por ejemplo, y me disculpan si ya conocen la historia de la teoría de la virtud recientemente, pero igual no todos la conocen. En ética, durante el siglo XX, bueno, realmente durante todo el siglo XIX y el siglo XX, las dos orientaciones principales, hasta bien entrado el siglo XX, fueron, como es bien sabido, el deontologismo por un lado y el consecuencialismo por otro, ¿no? Fue solo a partir de 1958, en un artículo revelador de Elizabeth Anscombe, La filosofía moral moderna, que la noción de virtud apareció como una noción que podía ser interesante y que había de alguna manera que recuperar de toda la tradición en pensamiento moral, prácticamente toda la tradición hasta la modernidad, en la que había ocupado un lugar central y que después, pues con Kant, Bentham, simple y llanamente desapareció, por lo menos tuvo un papel marginal. De manera que desde el 58 hasta ahora cada vez ha habido más estudios en ética de las virtudes. Y quizá ahora mismo no es exagerado decir que es una aproximación a la ética que, junto con el deontologismo y el utilitarismo, son como las tres grandes concepciones en ética. También en epistemología ocurre así, para mi sorpresa de nuevo, ¿no? Porque yo pensé, no podía imaginarme en realidad que hubiera tanto interés acerca de las virtudes en tan pocos años. En epistemología también las dos orientaciones fundamentales son orientaciones que replican de alguna manera las posturas deontológicas y consecuencialistas en ética. Por una parte el confiabilismo, que es el equivalente de alguna manera al utilitarismo en ética, y por otra parte el deontologismo, que es la aproximación tradicional en epistemología, ¿no? Frente a estas dos concepciones, en el año 1980 Ernest Sosa lanzó un artículo justamente en conexión con la coherencia, que se llama la red y la pirámide, coherencia versus fundaciones. Y en este artículo Sosa, al igual que Anscombe,
viene a decir que la virtud es una noción que ha sido descuidada a la hora de articular una teoría de la normatividad epistémica y que habría que de alguna manera incorporar o traer del ámbito de la ética. Entonces, la pregunta que a mí me resulta interesante es la siguiente: pensar si, como parece, hay algunas propuestas interesantes que explican la normatividad en ética y la normatividad en epistemología en términos de virtudes, de manera que una creencia está justificada si es aquella creencia que habría formado una persona virtuosa en las mismas circunstancias, o una acción está justificada si es aquella acción que una persona virtuosa habría hecho o habría elegido, ese curso de acción que habría sido elegido en unas determinadas circunstancias. Si no podría ser posible también, o no, si no podría rendir o ser interesante explorar hasta qué punto la noción de virtud también nos puede explicar algo o decir algo interesante acerca de la normatividad en el derecho. Y este fue un poco después de concluir esta larga trayectoria sobre la coherencia, fue como un respiro, decir, bueno, ya nos vamos a olvidar de la coherencia y vamos a explorar un poco qué nos puede decir la teoría de la virtud, o si puede o no ser útil para la teoría del derecho. Sí que quiero mencionar que esta referencia a las virtudes, que como digo ha resurgido de alguna manera en ética y en epistemología, es, bueno, como todos saben, una noción fundamental como he dicho, en la antigüedad, ¿no? También en las primeras reflexiones acerca del derecho. En Platón y en Aristóteles, en las teorías del derecho, si podemos decirlos, que yo creo que sí, la teoría del derecho de Platón, ya digámoslo sin tapujos, y en la teoría del derecho de Aristóteles, la noción de virtud juega un papel fundamental. Por supuesto, también en la teoría del derecho de Aquinas, ¿no? De Santo Tomás de Aquino, también jugó un papel fundamental. Sin embargo, este papel ha sido marginal en las teorías del siglo XX, lo mismo que había ocurrido en el caso de ética, en el realismo jurídico en todas sus versiones, así como en el positivismo jurídico en sus mil y una versión. El papel de la noción de virtud no parece ser una noción fundamental, tampoco en las teorías del derecho natural, aunque las de Santo Tomás y demás estuvieran girando en torno a la noción de virtud, no así en las versiones contemporáneas del derecho natural. Por alguna referencia, si uno coge el libro de Finis, alguna referencia hay a la noción de virtud, pero es en cualquier caso absolutamente periférica, ¿no? Perdón. Si he mencionado a Anscombe en el contexto de la ética, y he mencionado a Sosa en el contexto de la epistemología, me parece que en el ámbito del derecho, quien tiene el crédito, no, en mi opinión, de haber desarrollado una teoría de la virtud particularmente atractiva, pero sí definitivamente de haber utilizado o haber intentado recuperar la tradición clásica de las virtudes, haberla aplicado al derecho y haber acuñado el término jurisprudencia de las virtudes, es Lorenz Solon, que lo apunto porque quizá no es tan conocido por todos. Él ha sido sin duda la persona que ha trabajado más en las posibles aplicaciones de la teoría de la virtud a la teoría del derecho. Hay bastantes aplicaciones que uno podría hacer de la teoría de la virtud a la teoría del derecho. Primero, la primera y más evidente, que quizá a todo el mundo le viene a la mente, es en la teoría de la ética judicial, ¿no? Parece que en el concepto del juez viene el juez que es el juez justo, el juez que es imparcial y que posee otra serie de rasgos de carácter que nos parecen importantes para llevar a cabo la función judicial de manera exitosa. También se puede aplicar, y en algunos casos se ha aplicado, la teoría de la virtud para analizar problemas específicos en algunas áreas del derecho. Hasta ahora, sobre todo, se ha hecho en el ámbito del derecho penal, es donde ha tenido realmente más repercusión. Pero también hay algunos intentos y algunos proyectos todavía en proceso para aplicar la teoría de la virtud al ámbito del derecho civil, del derecho constitucional y también de teoría de la prueba. También uno podría tratar de desarrollar una